esta mañana. Ya extrañamos esa comunión, ¿verdad? El gozarnos juntos con el Señor. Gracias también a los que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo les enviamos desde la iglesia Cristo es el Camino en Cuautla, Morelos. También sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Somos afortunados porque en medio de la pandemia pues el Señor ha permitido que haya este tipo de tecnologías y podemos llegar a muchos hogares, ¿verdad? No necesariamente de manera física, pero sí por medio de las redes sociales, pues ahí estamos presentes. Y sobre todo la palabra de Dios está presente. Dios bendice los hogares por medio de su palabra. Somos edificados y somos transformados por la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, quiero precisamente hablar un poco de esa transformación. El tema de esta mañana es transformados por la visión de Dios, es de lo que vamos a estar hablando. Y quiero que me acompañe ahí en la Biblia, el libro de Génesis, capítulo número 13. Vamos a leer 3 versículos solamente, del 14 al 17, y de aquí vamos a estar arrancando con la predicación en esta mañana. Un saludo también a nuestros hermanos de Cihuatanejo, allá en Guerrero, la iglesia La Hermosa de San José Iztapa. Reciban también un saludo, ahí nos estamos viendo. A nuestros hermanos, amigos de la colonia Vistamar, ahí la misión Manantial de Vida, y a nuestros amigos de Tecpan, de Galeana, les extrañamos, hermanos, en gran manera. Iglesia Monte Sinaí, a todos y cada uno de ustedes le enviamos un fuerte abrazo y pues nuevamente les repito, bienvenidos todos los que nos están acompañando en esta mañana. Génesis capítulo número 13, versículos del 14 al 17. Vamos a leer estos 3 versículos y lo leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar por un momento, hermanos, dándole gracias a Dios y poniéndonos en su mano así. Te damos gracias a ti, oh Dios, maravilloso, Dios omnipotente, omnipresente, que estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Te damos gracias, oh Dios, porque te ha placido que llegásemos a este lugar, oh Dios. Te rogamos, te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que encamine, Señor, nuestra mente y que realmente seamos transformados por medio de tu palabra, oh Dios. Quita todo pensamiento, toda preocupación, toda necesidad, Señor, que pudiera haber en nuestra vida. Sé tú supliéndole y quitándolo, Padre hermoso. Si alguno de mis hermanos viene triste, pues sé tú consolándole su corazón. Si viene desanimado, Señor, oh Dios, pon ánimo en su vida, en su corazón, en su cuerpo. Si alguno está enfermo, Señor, extiende tu mano de sanidad sobre ellos y que salgan de este servicio sanados por el poder de tu mano, Señor, por tu poder, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Fíjense que hablar de la fe, porque para ser transformados, ¿verdad?, por esa visión, pues necesariamente tenemos que hablar de la fe, ¿verdad? Y la fe en Dios nos muestra muchas cosas que no podemos ver. Yo ahorita mismo les pudiera decir, volteen hacia sus lados, cualquiera de sus lados, y les pudiera preguntar qué pueden ver. Usted me va a decir, bueno, la pared, ¿verdad?, es lo que impide que veamos. Pero cuando hablamos de fe podemos ver aún más. Fíjese, también cuando hablamos de fe y de vista, pues la vista es muy importante, ¿verdad? Sin la vista, pues nosotros nos limitaríamos en todos nuestros demás sentidos, ¿no? Creo que la vista es uno de los sentidos más importantes
que tenemos los seres humanos. Sin la vista, pues los demás sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, pues se verían muy comprometidos y muy limitados. Pero cuando no vemos, tampoco podemos caminar. Imagínese usted caminando por la calle sin mirar, sin poder ver. Pues hay personas que tienen la desdicha de no contar con la vista y tienen que ayudarse, ya sea con un bastón o ya sea con un lazarillo para poder caminar. El peligro que lleva el no ver cuando va uno caminando, pues es el peligro de caer, de golpearse, de lastimarse. Sin la visión, sin la vista, hermanos, también no podemos darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Verdad? Estamos limitados así. Sin esta visión, sin esta vista, pues lo peor es que también somos fácilmente engañados. Además de la ceguera física, de la cual ahorita estamos mencionando, pues está la ceguera espiritual, y esa ceguera es más peligrosa que la primera. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículos 3 y 4, diciéndoles que el enemigo, Satanás, el diablo, ciega el entendimiento de los incrédulos. No les permite ver, les ciega completamente con una razón, para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Dios no se haga manifiesta en su vida. Ahí vemos una intervención maligna, ¿verdad? Para que aquellos que no son entendidos de la palabra, aquellos que no creen en Dios, que no creen en sus maravillas, pues sean cegados para que tampoco puedan ver las maravillas del Señor. Pero hay algo que contrasta con esta ceguera física y ceguera espiritual, y es lo que dijimos al principio, hablamos de la fe, ¿verdad? Y nos vamos al libro de los Hebreos, capítulo número 11, y vemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense cómo contrasta la ceguera espiritual, la ceguera física, con la fe. Porque la fe, según lo que dice la carta a los Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, aquello que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Y todos sabemos, regresando un poquito al libro del Génesis, todos sabemos que Abraham fue un gran hombre de fe. De hecho, es llamado por la misma escritura el padre de la fe, justificado delante de Dios por haberle creído. Por haberle creído y por haber obedecido a su voz. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí o cuántos de los que nos están viendo en las redes sociales, cuántos tienen fe, pero de esa fe verdadera? De esa fe que te hace ver cosas que a lo mejor tus ojos naturales no están viendo. De esa fe que te hace tener la certeza que esperas algo que a lo mejor no estás viendo en este momento. Por eso en el capítulo número 13 vemos cómo Abraham y Lot, estos dos varones, ¿verdad? Lot era sobrino de Abraham. Para el capítulo número 13 que estamos leyendo, pues ya habían prosperado económicamente. Ellos ya tenían una gran cantidad de ganado, eran prosperados porque anteriormente pues las riquezas se medían en qué cantidad de ganado tenían. Entonces Abraham y Lot pues habían prosperado y dice la escritura que tenían mucho ganado. Pero también con esa abundancia de ganado tenían muchas dificultades, muchos problemas, porque sus pastores, aquellos que se encargaban de cuidar sus rebaños, pues se peleaban y discutían entre ellos para tener los mejores pastos, para tener las mejores áreas para pastorear. Para solucionarlo, Abraham pues le decide darle una oportunidad a Lot de escoger lo que Lot quisiera y quedarse él con lo que Lot no quisiera. Entonces, para esto pues se ponen en una peña, en un lugar alto donde se veía el valle del río Jordán, ¿verdad? Y le da la oportunidad a Abraham, a su sobrino, de escoger, ¿verdad? Abraham era mayor y tenía él, digamos, más investidura, pero vemos también una actitud generosa porque, pues, aunque él no tenía que hacerlo, le da la oportunidad a Lot de escoger.
También queda, digamos, en evidencia un poco la parte, digamos, triste del ser humano, que es la avaricia, la codicia, ¿verdad? Porque Lot, viendo el panorama completo, pues ve que la parte donde está el río Jordán, pues son partes verdes, ¿no? Donde se veía una gran naturaleza, donde se veía el follaje bonito, bueno para el ganado. Sin embargo, del otro lado de donde ellos estaban parados, pues lo único que veía era desierto, piedras, tierra vacía, tierra estéril, tierra muerta. Y entonces Lot decide escoger pues la parte bonita, ¿no? Y yo creo que en cierta manera el ser humano es así. Si te dan a escoger dentro de una cosa, digamos, buena y una que pudiera ser no tan buena, pues nos vamos por lo bueno, ¿verdad? Si no fuera así, a lo mejor estuviéramos tal vez mal, o nos llevarían al doctor para ver qué está pasando con nosotros. Pero Lot no mostró la actitud que tenía Abraham. Lot era un poco más codicioso, ¿verdad? Egoísta, tal vez desconsiderado con Abraham, y escogió la mejor parte. Escogió la parte que se veía, digamos, más próspera. Pero a pesar de que Abraham se iba a quedar con algo que aparentemente se veía estéril, interviene Dios y le dice a Abraham: yo te prometo que te voy a dar todo lo que tú puedas ver. Y eso es algo tremendo, porque si nos ponemos en el lugar de Abraham y vemos una tierra estéril, pues le pudiéramos decir: pues Señor, no veo nada bueno. Si comparamos el desierto con lo que estaba escogiendo Lot, pues sí hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero Dios le muestra a Abraham y sobre todo le promete que le iba a dar todo lo que él pudiera ver. Y en esto aprendemos algo también, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver nosotros por la fe, porque de eso trata el tema, lo que podemos nosotros ver por fe, lo podemos recibir. ¿Cuántos dicen amén? Lo que podemos ver, lo podemos recibir, y por consecuencia, si no lo podemos ver, pues no lo vamos a recibir. Si lo vamos o aplicamos este resumen a lo que decía la carta a los hebreos, pues nos conviene ver, ¿verdad? Y ver las cosas, aunque pareciera que no son mejores, verlas así. Entonces, Dios, hermanos, hace algo tremendo con Abraham, porque le bendice aunque sus ojos naturales no estaban viendo esa bendición, y le promete ser de gran bendición. Fíjese, versículo número 14. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, fíjese, ya Lot ya se había ido a la abundancia de pastos, ¿verdad? Y le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Es decir, Dios le dice a Abraham que mire hasta lo más lejos que él pueda ver. Eso me hace recordar un comercial que salía de una camioneta, ¿verdad? Que le decía: mira, un día todo esto va a ser tuyo, ¿eh? Pues Dios le dice a Abraham: mira lo más lejos que puedas ver, mira al norte, mira al sur, mira al oriente, al occidente, desde el lugar donde estás. Es decir, Dios no lo iba a poner en otra posición. Ya estaba ahí Abraham en esa posición, y Dios lo que quería era que Abraham viera con sus ojos de fe, que pudiera ver que la mano del Señor iba a estar con él, que pudiera ver que la bendición y la prosperidad iban a estar allí, porque Dios iba a estar con él. Y eso nos desafía en gran manera a nosotros, porque podemos nosotros ver de dos maneras: o vemos las cosas con fe, o las vemos nada más con nuestros ojos naturales. Porque hay una realidad. Dios hace realidad lo que nosotros podamos ver. Y si usted puede ver algo con sus ojos de fe, pues Dios lo hace realidad. No solo con nuestros ojos vamos a ver, sino también aquello que podemos ver con nuestra fe. Así que dígale al que está al lado: tienes que ver con ojos de fe.
¿verdad? Y fíjese, regresando un poquito, el panorama que estaba viendo Abraham no era nada alentador. Si a usted le dijeran, ¿sabes qué? Pues te va a tocar una tierra y ahí vas a ser prosperado, y usted ve como tipo desierto, ¿verdad? Lleno de piedras, pues no puede considerar que es una bendición. Va a decir, oye, pues no hay ni agua, no hay ni pastos, hay puras piedras, ¿qué vamos a hacer allí? Y sobre todo por la gran necesidad, no solamente digamos natural que era el alimento, sino por los ganados que tenían. Era una gran cantidad de ganado, y dice, ¿de dónde voy a alimentar todo ese ganado? El panorama que estaba viendo Abraham efectivamente era desalentador, pero Dios le estaba ofreciendo toda la tierra que podía ver, iba a poder disfrutarla y la podría dejar por herencia a su descendencia. Fíjense qué cosas. A lo mejor de repente no vemos algo bueno, y el Señor dice, ve más allá, mira más allá, porque eso que tú estás viendo limitadamente no es todo, hay algo más todavía más adelante. Y esa bendición que viene con tu visión de fe, pues también le va a alcanzar a tu descendencia, en este caso a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás. Recordemos que precisamente en esa época Abraham todavía no tenía hijos, todavía no había nacido Isaac, y Abraham, sin embargo, sabía que confiar en Dios era mejor que dejarse llevar por sus propias decisiones. Ya lo había experimentado Abraham cuando salió, ¿verdad?, de tierra de su parentela, y había seguido la voz de Dios. Había también ya salido Abraham de una dificultad en Egipto, ¿verdad? Porque pues recuerden que Dios le dijo no vayas a Egipto, y fue a Egipto, y de ahí se armó un gran problema con la esposa de Abraham y demás, y ya venían ellos, digamos, de regreso de Egipto, y ahora él tenía que ver nuevamente esa bendición como lo había hecho al principio con el Señor. Pero ¿cuántas veces, hermano, nosotros hemos tomado la iniciativa de hacer algo sin consultarlo con Dios? Pensando en el problema que se metió Abraham. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas por hacer algo que no le hemos consultado al Señor? Pero Dios nos da una promesa en estas palabras también. Así como le dice a Abraham, nos dice a nosotros, alza tus ojos para que puedas ver. Levanta la vista, no estés derrotado y cabizbajo, levántala. Si puedes verte saludable, por ejemplo, si es un tema de enfermedad, el Señor te lo puede dar. Pero necesitas verte saludable. Necesitas ver que la mano de Dios obra en tu vida en la salud. Si puedes ver a tus hijos, ¿verdad?, en el camino del Señor y sirviéndole, pues el Señor también dice, ahí está, te lo otorgo. Pero necesitamos verlo. Necesitamos ver, por eso necesitamos ser transformados por la visión de Dios. Muchos quieren estar en victoria, pero no se ven victoriosos. No se ven ganadores, no se ven triunfantes, no se ven bajo la gracia de Dios. Al contrario, se ven derrotados, se ven que ay, nadie me quiere, y dice aquel, mejor me como un gusanito, ¿eh? Pero el Señor, si tú te puedes ver en victoria, el Señor te da la victoria. Sí, amén. Pero tenemos que alzar nuestros ojos y ver las cosas con fe. Y para esto Dios nos ha capacitado, hermanos, con todo lo que necesitamos para lograr esos propósitos. Porque a final de cuentas son los propósitos de Dios. Y con Abraham Dios tenía un propósito. Por eso lo sacó de allá, de donde él vivía, que estaba con sus parientes, y lo trajo a la tierra de Canaán. Porque tenía un propósito el Señor con Abraham, y Dios también tiene un propósito con cada uno de nosotros. Este propósito no es para lograr lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere para nosotros. Por eso nosotros tenemos que ver con los ojos del Señor. Necesitamos ver con la visión del Señor para poder ver esos planes que Dios tenía. Abraham tenía que aprender a ver con esa visión. Ya lo había hecho una vez, había escuchado la voz y había obedecido, y había salido de su tierra y se había ido a un lugar lejano, sin expectativa, solamente confiando en aquel que le había llamado. Y nuestro caminar ahora debe de ser así.
confiar en aquel que nos llamó, que nos rescató del pecado, que nos liberó de la condenación del pecado. Pero no para hacer lo que nosotros querramos, sino para mirar esa visión que el Señor tiene para nosotros. Fíjese qué curioso. A veces nos frustramos cuando no logramos las cosas. Nos desesperamos. Pero esta frustración y la desesperación son la evidencia de que no estamos en el camino del Señor, que no confiamos completamente en esa dirección que Dios ha trazado para nuestra vida. Cuando estamos en la incertidumbre de lo que puede venir, quiere decir también que no hemos depositado nuestra confianza en el Señor, que no hemos visto las cosas que el Señor ve, que nos falta todavía. Y posiblemente nos inclinamos a cosas que de repente se nos presentan sin buscar la dirección de Dios. Y es allí donde fracasan luego los matrimonios, donde fracasan las personas, donde piensan es que Dios ya me abandonó, es que Dios ya me dejó. No es eso, es que no hemos caminado en el camino que el Señor nos ha marcado. Cuando nos inclinamos allí, cuando nos inclinamos hacia cosas que aparentemente son buenas, pues pudieran resultar todo lo contrario. Y el ejemplo que tenemos en esta escritura es precisamente el sobrino de Abraham. Porque el sobrino de Abraham escogió lo que aparentemente era bueno. Escogió ese valle frondoso, ese valle que respiraba o transpiraba prosperidad. Pero si seguimos viendo la historia de Abraham y de Lot, nos damos cuenta que Lot va a dar a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, precisamente buscando esa prosperidad que sus ojos en un momento vieron. Y sufría Lot, dice la escritura, que sufría porque vivía en una ciudad pecadora, en una ciudad donde no había quien buscara del Señor. Y lloraba. Y se lamentaba tal vez diciendo, ¿cómo no? Mejor en vez de escoger lo más bueno que en su momento vi, ¿cómo no pedí dirección a Dios para tomar la mejor decisión? Y de repente pasa eso en la vida real de nosotros. Que ya nos vemos metidos en situaciones difíciles por haber tomado decisiones no con la visión del Señor, sino con nuestras propias emociones, o porque algo se nos presentó y que dijimos, no, pues me conviene esta parte. Lot siguió acercándose cada vez más a Sodoma hasta que se hizo parte de ello. Fíjese qué triste. Lot ya era parte de la sociedad de Sodoma y de Gomorra, porque ya vivía ahí, convivía con ellos y en cierta manera, a pesar de que él sufría porque no quería estar en esa posición, sus decisiones lo fueron llevando a estar allí. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hace un par de semanas hablábamos de los enemigos, ¿verdad? De lo bueno, de la castidad y demás. ¿Por qué? Porque de repente veíamos ahí en el libro de Proverbios cómo ese joven, ¿verdad? Empezó a escuchar esas voces que lo llevaban hacia lugares, malos, de forma que se perdió. Y el rey Salomón daba ese testimonio de que no, pues yo vi cómo él escuchó esa voz que lo llevaba para lo malo y se dejó llevar. Algo parecido le sucedió a Lot, aunque a él no lo llevaron hacia allá, sus decisiones, lo fueron llevando a ese lugar. Hace tiempo había un pastor que es de Estados Unidos, el pastor Juan o John en inglés. Él hacía la figura de una oveja. Dice, cuando yo era joven, hablaba de su testimonio y decía, cuando yo era joven, pues yo era como una oveja, yo me sentía así como una oveja del Señor, me habían educado y me habían criado en el Evangelio, y de repente dice, pues como las ovejas igual pastan, dice, pues yo estaba, pastando en lo que tenía alrededor, y de momento vi que el pasto que estaba más adelante era un poquito mejor, a mi criterio. Dice, así que como una ovejita, buscando el pastito bonito, dice, caminé hacia allá. Y seguí pastando y de repente vi otro pedazo que estaba un poco mejor, uno más verde, y caminé para allá. Y caminé para allá.
Dice, cuando llegó mi juventud, yo me vi envuelto en problemas, dice, y fui a dar a la cárcel por todos los problemas que tenía. ¿Y todo por qué? Porque empezó a ver pastitos mejores, ¿no? Y se fue alejando de lo que es realmente bueno, que es la palabra del Señor. Entonces, les decía yo, hermanos, Lot se afligía porque había una conducta distinta y diferente a la de Dios y la que Dios demandaba, pues en esas ciudades que en poco tiempo pues fueron destruidas por el Señor. Fueron desechadas por el Señor. Y Lot no era feliz. Para nada era feliz en la situación en la que estaba. Pero sus decisiones lo habían llevado allí, a ese lugar. Yo les pregunto, ¿ustedes son felices con la vida que están llevando? ¿Y por qué están allí? Si no son felices. ¿Fueron sus decisiones las que lo llevaron? Si quieren, no me contesten, no se vayan a evidenciar, ¿verdad? Pero nuestras malas decisiones, hermanos, acarrean consecuencias. Y si nuestras decisiones son correctas, pues las consecuencias son correctas y buenas. Pero si nuestras decisiones son incorrectas, pues las consecuencias tampoco van a ser buenas. Regresamos al ejemplo de Lot. Lot cayó preso junto a Sodoma y Gomorra, porque dice la Escritura, ahí en Proverbios, algo que nos puede ayudar. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y eso, sobre todo los jóvenes, guárdenlo bien en su corazón, porque dentro de muy poco, pues se pueden ver en situaciones así, donde los pecadores los envían o los llaman a que hagan lo mismo, ¿no? Y para esto pues se necesita, hermanos, pues un carácter firme, un carácter que confíe en el Señor para poder decir no a esa corriente del mundo, a eso que nos quiere llevar hacia el pecado, a eso que nos quiere llevar a lo malo. La presión de los amigos tampoco es fácil de evadir, la presión de nuestros familiares, pero sí se puede, hermanos, cuando somos transformados por la visión de Dios. Cuando vemos las cosas con la visión que el Señor tiene. A diferencia de Lot, Abraham transformó su visión por la visión de Dios. Lot dejó de ver con sus ojos naturales y empezó a ver con los ojos del Señor. ¿Y cuántos hemos dejado que sea la visión de Dios la que nos guíe? ¿Cuántos dejamos que la voluntad de Dios sea la que nos lleve? Le pedimos dirección, en lo más mínimo. ¿Ah? Había un misionero allá en el sureste mexicano que era muy dado a siempre preguntarle a Dios antes de tomar una decisión. Y se metía mucho tiempo en oración preguntándole a Dios por cualquier cosa que iban a hacer. En una ocasión, otro misionero le dice, oye, acompáñame al aeropuerto, y tenían que viajar una distancia, digamos, como nosotros de aquí a la Ciudad de México. Dice, acompáñame al aeropuerto porque vamos a recoger a unos hermanos allí, y dice, quiero que me acompañes. Y dice este misionero, el primero del que le estoy hablando, dice, pues déjame consultarlo con el Señor, a ver si quiere que yo vaya para allá. Y dice que se metió en oración, en su cuarto se encerró. Después de media hora, pues todavía nada. Y pasaban los minutos, llegaron los 45 minutos, casi la hora. Y ya sale pues de su cuarto, ¿no? Y aquel dice, no, pues ya nos vamos, ya salió, ya. Y dice, no, pues dice el Señor que no vaya yo contigo. Que no vayamos, así que, pues vete tú solo. Y aquel dice, oye, ya me hiciste esperar un montón de tiempo para que me dijeras que no. Pero pareciera exagerado, hermano, pero precisamente ese es el camino que debemos llevar. Pedirle dirección a Dios. Pedirle su consentimiento a Dios. En cualquier circunstancia que pudiéramos nosotros estar. Obviamente no se tarde, como este hermano misionero, no se tarde las horas. Pero eso también evidencia nuestra comunión con Dios. Si nosotros diariamente tenemos esa comunión con Dios, pues es más fácil estar en la voluntad de Dios
es más fácil preguntarle a Dios sobre alguna situación y también es más fácil tomar esa decisión, porque estamos constantemente en la comunión con el Señor. Si usted nunca tiene comunión con Dios y de repente se quiere encerrar para que el Señor le revele todo, pues a lo mejor no se tarda media hora o 40 minutos, se puede tardar a lo mejor un poquito más. ¿Verdad? Entonces, hay algo que nosotros debemos entender, hermanos. Dios da el querer como el hacer, así dice la Escritura, según su buena voluntad. Y cuando le pedimos dirección al Señor, cuando nosotros podemos ver con la visión de Dios y sobre todo podemos obedecerle a Dios gracias a esa disposición que tenemos en nuestro corazón, pues también Él pone en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas bien. Porque ya hemos nosotros buscado y planeado, ¿verdad?, las cosas conforme a la visión del Señor. Esto no sucede hasta que aprendemos a poner nuestra voluntad en las manos de Dios. Si usted es de los que quiere hacer su voluntad, pues va a tener muchas dificultades. Yo mismo me pongo por ejemplo, porque hubo un tiempo en mi vida que yo hacía planes, pero no ponía a Dios en esos planes. Y a lo mejor le comentaba a mi esposa o platicábamos o nos llegábamos a poner de acuerdo, pero normalmente Dios no estaba en esos planes y decía, pues mira, dentro de cierto tiempo vamos a hacer esto, dentro de cierto tiempo vamos a hacer lo otro, y ahora vamos a hacerle de esta manera y demás. Pero Dios no estaba en esos planes. Y lo que me di cuenta es que una y otra vez fracasaban esos intentos de avanzar porque Dios no estaba en esos planes. Cuando realmente nosotros pusimos nuestra voluntad, cuando pusimos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras metas en la voluntad de Dios, en el camino que el Señor nos tenía preparados, pues nos ha llevado el Señor a grandes cosas. Gracias a que pusimos nuestra voluntad en la de él. Ahora ya no hago planes solo. Ahora ya le digo, no, pues Señor, mira, aquí está este asunto, ¿cómo le hacemos? Ya no es cómo le hago, sino cómo le hacemos. ¿Por qué? Porque incluimos a Dios en eso que le hemos puesto en sus manos. Entonces, hermanos, no se engañen, porque hay personas que dicen, es que lo siento en mi corazón. Pero el corazón es engañoso y mentiroso, así lo dice la Escritura. ¿Quién puede confiar en el corazón que es engañoso? Sobre todo porque, pues, el corazón no solamente es engañoso, es perverso. Y le voy a dar la cita para que no piense que me la estoy inventando. Jeremías 17:9 habla de eso, del corazón perverso y engañoso. Entonces, para encontrar la voluntad de Dios, no debemos ni podemos seguir la corriente del mundo, sino que tenemos que ser transformados por la visión de Dios. ¿Cuántos pueden decir, Señor, transforma mi visión? El apóstol Pablo le escribía a los romanos allá en el capítulo 12 diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Se imaginan a Lot siguiendo estas instrucciones? No hubiéramos hablado de Lot, no supiéramos de Lot sufriendo en Sodoma y Gomorra, ¿verdad que no? A lo mejor hubiera tomado otra decisión Lot. Pero bueno, este consejo que da el apóstol Pablo en la carta a los romanos, pues no lo recibió Lot. Lot siguió la corriente del mundo, la manera del mundo. Él pensaba como piensa el mundo, egoístamente. Buscaba lo mejor para él. El síndrome del asadón, nomás para acá. Que el asadón funciona solamente así. Si alguno no sabe qué es un asadón, es una herramienta, ¿verdad?, que se utilizan en la agricultura, que tiene un mango de madera y una cuña de metal así, pues la usan de esta manera. Entonces, ese síndrome pues es así, que puro para acá. Y hay personas que así son, hermano, porque tienen esa visión del mundo, esa visión egoísta. Y en el caso de Lot, pues
buscaba lo mejor para él sin haber considerado que pues todo lo que él tenía se lo debía a Abraham. Sin Abraham, Lot no hubiera sido lo que fue. No solamente le ayudó a prosperar, sino que lo rescató en alguna ocasión cuando fue secuestrado, ¿verdad? Y cuando se lo habían llevado como botín de guerra, pues Abraham junto con sus criados lo fueron a rescatar. Entonces, Lot escogió el territorio más fértil y más apropiado para su ganado. Y la manera del mundo, les decía yo, siempre es así, hermanos, egoísta, siempre es desconsiderada, siempre es una actitud malagradecida, con envidia, con rencores, con pleitos. Y los pastores de Lot, los pastores de Abraham se peleaban por esos mejores pastos. Pero el creyente, usted y yo, hermanos, tenemos que renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, nuestro modo de ver las cosas, de manera que no escuchemos al mundo, sino que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos el actuar de Dios de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros. Ser pacientes, amables, aún cuando los que están a nuestro alrededor no sean así con nosotros. Marcar la diferencia. Por eso dice, levántate, ve por la tierra, levántate, ve a lo largo y a lo ancho de ella, dice, porque a ti te la daré. Y no escuché ningún amén. Pero las promesas son para nosotros, hermano. Así como el Señor le prometió a Abraham que lo iba a bendecir para que él fuera bendición para las familias de la tierra, así el Señor nos bendice a nosotros para también ser de bendición, pero para poder ser bendecidos nosotros necesitamos ver con esos ojos de fe. Aquello que a lo mejor no vemos, necesitamos verlo. Y Dios no quiere que estemos cabizbajos, derrotados a causa de los problemas. ¿Usted ha visto cómo va una persona llena de problemas en la calle? ¿Lo ha notado? Normalmente llevan las manos en las bolsas. Y van agachados y van pateando no sé qué, y ahí van. Y usted los ve ahí. O a veces están sentados y están así mirando sin ver nada. Tal vez lamentándose, y uno luego observa y dice, este hombre o esta mujer tiene problemas. Y los problemas la están consumiendo. Porque tienen esa actitud. Pero Él quiere que nosotros nos levantemos, como le dijo a Abraham. Alza tus ojos, levántalos. No estás derrotado, yo estoy contigo. Nos envía y nos invita a que tengamos fe. Pero nosotros tenemos que levantarnos por la fe en su palabra, por la fe en sus promesas. Dios quiere que caminemos en sus promesas. Y fíjese que algo que también podemos observar en esta escritura es que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, ahí en el versículo 17, que le iba a dar la tierra, el cananeo todavía vivía en esa tierra. El ferbeseo y todas las tribus que estaban en esa región, todavía estaban allí. Pero Dios le estaba diciendo a Abraham, tú vas a tener por heredad toda esta tierra. Y vas a ser tuya y de tus hijos. Pero hay que caminar en esas promesas del Señor, aunque, lo vamos a agarrar de imagen, aunque el cananeo todavía esté allí. Y no hay que esperar, hermanos, a que se haya cumplido la promesa de Dios para poder vivirla, para poder disfrutarla. Usted puede salir el día de hoy de este lugar disfrutando las bendiciones del Señor, si deja que su mente y que su visión sea transformada por Dios. Vea como el Señor, mire lo que el Señor mira, mírelo, pueda verlo, lo dice la carta a los hebreos. Eso es la fe, el ver aquello que a lo mejor las paredes o a lo mejor los problemas no nos dejan ver, pero ahí están, necesitamos verlas. Y la pregunta obligada, y con esto termino, mis hermanos, ¿cómo está tu visión en esta mañana? Y no hablo de la visión de la vista natural, ¿verdad? Porque muchos utilizamos lentes precisamente por problemas de visión. Yo hablo de la visión de fe. ¿Cómo está la visión? ¿Cómo ves las cosas? ¿Puedes verte sano?
¿O vas a seguirte lamentando que llevas 40 años con el problema y que Dios no te puede sanar? Mírate sano. Comienza a andar como si ya estuvieras sano. Gózate en la presencia del Señor porque Dios te da la salud. Amén. ¿Puedes ver a tus hijos en el camino de Dios y no desbalagados por allí? Pues míralo, pero actúa también, que le sirvan a Dios. De repente, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos tengan temor de Dios y no les enseñamos las cosas de Dios. Queremos que nuestros hijos oigan y escuchen la palabra de Dios y no los traemos a los servicios, no le ponemos la predicación ahí en Facebook o en YouTube o en alguna otra plataforma y andan desbalagados. Y ya de repente, hermano, ore porque mi hijo anda en malos pasos, pero pues desde chiquito nunca lo puso a que leyera la Biblia, desde chiquito nunca lo puso a que tuviera temor de Dios. Y hasta en eso nos da instrucción el Señor, ¿verdad? Instruye al niño o instruye al joven cuando es niño, dice, aun cuando crezca, pues no se va a apartar del camino de Dios. Entonces, ¿podemos ver a nuestros hijos bien, con fe? Pues hay que caminar, hermano, ya, para allá. Hay que andar como si ya se hubieran entregado al Señor y dejar de lamentarse, dejar de estarles echando en cara lo malo que hacen, sino comenzar a alabar al Señor, porque sabemos que si Dios está con nosotros va a alcanzar también a la familia. ¿Sí? A veces miramos las cosas malas de los que están a nuestro alrededor, pero podemos darle gracias a Dios de que están vivos y que tienen la oportunidad de arrepentirse. Pero para que ellos se arrepientan, alguien les tiene que hablar. ¿Quién les va a predicar del Evangelio? ¿Se van a esperar a que el pastor vaya? ¿O lo vamos a hacer nosotros? Hablando de restauración, ¿pueden ver en dado caso un matrimonio restaurado? Claro que sí, pero hay que empezar a caminar en esa dirección, como si ya estuviera restaurado el matrimonio, como si la familia también ya estuviera restaurada. Y dejar de buscar esas faltas, porque a veces, les digo, nos esforzamos en ver lo malo. Y si usted, por ejemplo, tiene problemas con su esposo, aquellos que tienen la fortuna de estar casados, si usted tiene problemas con su esposo o su esposa, y lo único que hace es hablar mal de ese esposo o de esa esposa, pues los que están alrededor, lo único que van a conocer de su esposa o de su esposo es lo malo. Pero a lo mejor y en medio de la crisis que pudiera estar teniendo, usted habla cosas buenas de su marido, de su esposa o de su familia, pues cambia el panorama. No me decir, no hombre, es que mi mujer, que esto y lo otro. Pues que diga, no hombre, mi mujer guisa, ni el mejor chef le llega a los talones. No, es que mi mujer ya es la más hermosa. Es que mi marido es el más cumplido, el más obligado. Y aunque de repente los que estén alrededor, bueno, ¿qué está viendo? Porque no, yo veo que no es eso que está diciendo. ¿Cómo dice que es el mejor? Porque está viendo con la visión de Dios. Está viviendo con la fe. Y tiene fe que ese esposo, esa esposa, esa familia va a cambiar. Y desde ahí empieza el cambio, hermano. Desde ahí empieza la transformación. Cuando dejamos de criticar y empezamos, ¿verdad? No solamente a ver, sino a ayudar para que se produzca ese cambio. No esperar a que cambie el otro para poder cambiar uno, porque ahí si no, nos vamos a esperar y va a venir la muerte, nos va a llevar y no vamos a cambiar. Entonces, la Biblia, hermano, habla de cómo se deben de tratar. Si usted tiene problemas en cómo tratar a su esposo, a su esposa, o a su hermano, o a su hijo, pues en la misma Biblia viene cómo ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos. Y esto lo que va a hacer es que nuestro hogar sea un lugar de paz. Un sitio donde podamos descansar. Para problemas está el mundo. Ahí sí hay problemas, infinidad de cosas. Que nuestro hogar sea un lugar de descanso. Donde nos sintamos cobijados, donde nos sintamos entendidos, donde nos sintamos
hasta apapachados. Pero eso se logra cuando hay una comunión con Dios, cuando hay una evidencia de la transformación, o cuando hay resultados de que nosotros empezamos ahora a ver las cosas con el Señor, cuando hay fe, es cuando empiezan a suceder esos cambios y esas reacciones en todo lo que está a nuestro alrededor. El único que quiere vernos en problemas, cabizbajos, derrotados y todo, es el enemigo de Dios, Satanás. Es el único. Es el único que no quiere que seamos felices. El que nos quiere ver derrotados, infelices en todo momento. Pero confiando en las promesas de Dios, podemos nosotros ser felices, podemos nosotros estar confiados de que Dios está con nosotros, podemos nosotros ver muchas cosas que a lo mejor de momento no están presentes, pero las podemos ver porque hay fe, hay esperanza en Dios, seguridad en Dios. Abraham, fíjese lo que hizo. Edificó un altar allí donde recibió esa promesa. Cuando el Señor le dijo, alza tus ojos y mira y ve todo lo que puedes lograr, porque todo lo que mires te voy a entregar. Dice el versículo que sigue, que Abraham edificó un altar allí donde recibió esa promesa. Y se puso a adorar a Dios ahí. Y se puso a glorificar a Dios. Porque él estaba viendo que su sobrino escogía lo mejor. Pero lo mejor estaba en la presencia y en la promesa de Dios. Eso era lo mejor y estaba con Abraham. Y estaba disponible para Abraham. Como está disponible para usted y para mí, hermano. Si escuchamos la voz de Dios, si transformamos nuestra visión como lo hizo Abraham. Fíjese, él después de allí no dudó de la presencia de Dios en su vida. Y nosotros desde hoy mismo, desde este mismo instante, podemos comenzar a alabar y a glorificar al Señor agradeciéndole lo que a lo mejor no estamos viendo, pero que sabemos que va a suceder. Porque ahora Dios está con nosotros. Porque la presencia de Dios está con nosotros, la fidelidad de Dios está con nosotros, la seguridad de Dios está con nosotros y esta seguridad nos da la respuesta a muchas cosas que posiblemente nos traían de cabeza. ¿Podemos creerle a Dios? No, y en serio. ¿Podemos creerle a Dios o no? Pues miremos con la visión de Dios. Déjese transformar, hermano. Ya no vea tanto los problemas, sino cómo se solucionan esos problemas con Dios de por medio. Con la voluntad de Dios, con el camino de Dios. Y nos va a evitar también meternos en problemas. Porque si Abraham hubiera agarrado el camino de Lot, pues hubiese sido Abraham el que iba a estar metido en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero también Abraham, al obedecer la voluntad de Dios, se evitó ese problema. Y fue bendecido en gran manera. No solamente él, porque Dios le dio, le cumplió todas las promesas, hablando de su hijo, ¿verdad? Isaac, de la descendencia de sus nietos, ¿verdad? De Esaú y Jacob, sino que él todavía pudo ver, ¿verdad?, esas promesas cumplidas de Dios en su vida. Y sé que usted y yo vamos a ver esas promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, siempre y cuando nos dejemos transformar. Así que yo le invito en esta mañana, hermanos, amigos que nos ven en las redes sociales, déjese transformar con el Señor y por el Señor. Busque la voluntad de Dios en la Biblia y sígala. Y usted va a poder ver cosas que en su vida se pudo haber imaginado. Va a haber cosas gloriosas, maravillosas en su vida gracias a que mira ahora con la visión de Dios. Así que pues vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Nos despedimos de nuestros hermanos de las redes sociales. El Señor les bendiga. Estamos transmitiendo completamente en vivo todos los domingos 11 de la mañana por
las redes sociales, búsquenos en Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí nos pueden encontrar y pueden seguir siendo bendecidos por la palabra de Dios. El Señor les bendiga.